Sarantuña, tengo una pregunta para ti. Dale, Carlos de Pando. ¿Tú has estudiado? He suspendido mucho. No, ¿estudiaste guión? No. ¿Cómo entraste en la industria tú? Pues después de haber intentado infructuosamente aprobar las 5 asignaturas que me faltaban para acabar con filología hispánica. ¿Que te faltaban o que te faltan? Que me faltan todavía. A día de hoy sigo sin estudios. No sabía muy bien qué hacer con mi vida y entonces pensé, bueno, si tengo que levantarme todos los días para ir a un sitio, pues lo mismo que estoy haciendo ahora, para ir a la biblioteca, ¿no? Y estaba yo a punto de empezar con la preparación para biblioteconomía, para hacer oposición a bibliotecas, cuando mi primo, que vivía en Madrid y conocía a un director y a un guionista de una serie, concretamente de 7 vidas y Aida, me dijo que había una prueba para entrar en el equipo de guión. Yo dije, pero yo no tengo ni idea, yo nunca he escrito nada de esto, aunque me gustaba mucho escribir. Bueno, pero yo les digo que te la manden, tal, ya les he dicho que tengo una prima que escribe, que es graciosa, tal, me mandaron la prueba, lo pasé regular porque de verdad no sabía ni cómo era el formato ni nada, tal cual. La envié a 7 vidas, pero 7 vidas creo que de entonces ya no estaba cogiendo guionistas, sino que era para Aida. Entonces me mandaron una segunda prueba ya con personajes y escenas de Aida, la hice también, gustó también, me hicieron una entrevista de trabajo casi testimonial, donde me preguntaron cuáles eran mis series favoritas y demás. Y una semana después estaba trabajando. Así entré. ¿Y tú? Bien. Por prueba también. También en una serie de Globomedia que se llamaba Casi Perfectos, que protagonizaba Emilio Aragón. Y fue también pues prueba de guión al terminar los estudios. Entonces, esto fue hace tiempo ya. Mucho tiempo. Yo supongo que ahora la gente que estudia guión entra de otras formas, porque las pruebas de guión se han convertido en animal mitológico. Hay poquitas ya. Y entonces tenemos hoy a 2 estudiantes del máster de la Universidad Carlos III y Alma, del máster de guión de televisión y cine, que son Sofía Cofuez y Claudia García de Dios. Sofía Cofuez todavía está estudiando el máster y Claudia García de Dios terminó en 2022. En 2023 estrenó una peli que había escrito, que es Un sol radiante. Y vamos a hablar con ellas de cómo empezar en esta industria, primeros pasos, miedos, esperanzas, estas cosas. Para nuestros y nuestras oyentes creo que importante saber que hay otras personas pasando los mismos miedos, totalmente, inseguridades y desesperanzas, pero son las dos gente muy simpática, así que creo que saldremos de aquí mejores, como de la pandemia. O sea, igualito. Igualito. Esto ya se ha hecho con Sofía Cofuez y Claudia García de Dios. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sarantuña. Carlos de Pando. Hoy estamos con Claudia García de Dios y Sofía Cofuez para hablar de empezar en esto, en la industria, en el guión, en el mercado, en todo. Así que vamos a hablar pues, de empezar y vamos a empezar por el principio, que es ¿por qué os hicisteis guionistas? Pues, me parece una pregunta como súper complicada. Yo creo que ha sido algo como que siempre he tenido ahí. O sea, yo me acuerdo como de pequeña grababa las típicas cintas de vídeo, bueno, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero esa como con mis muñecos haciendo stop motion y poniendo la voz. Hacía crossovers antes de saber lo que eran crossovers. O sea, me acuerdo de uno que era como Heidi y las crónicas de Narnia. Bien, mezcla universos ahí, cinemáticos. Sí, y no sé, siempre me ha gustado como mucho leer, he sido como muy cinéfila y muy seriéfila, también porque mis padres como lo han sido siempre mucho. Y no sé, yo creo que la primera vez que sí que recuerdo como decir, buah, esto me mola mucho, en realidad tampoco sabía como qué implicaba o qué era realmente, ¿no? Pero viendo Perdidos, que yo creo que seguramente no le tenía que estar viendo a esa edad, pero bueno, yo tenía como 10 o 11. De hecho, el primer capítulo me dio mucho miedo, pero yo estaba enganchada. O sea, yo veía la serie con miedo, pero yo estaba viciadísima. Bueno, obviamente, o sea, un avión que se rompe y tal, pues me daba pánico, pero es normal. Pero sí, yo creo que ahí fue como, wow, me mola muchísimo esto, ojalá hacer de mayor algo así. Ok. O sea, ya eres consciente de que había alguien que lo escribía, ¿no? Que a esa edad de manera inconsciente, a ver, no sé si, o sea, no me imaginaba como la figura del guionista como tal, pero sí que tenía que haber alguien que lo creara. O sea, no sabía exactamente cuáles eran sus funciones. A esos actores no se les ha ocurrido tal ni cómo, claro, exacto. Pero pensaba, alguien está ahí diciendo, pues ahora este tiene que hacer esto y no sé qué, no sé cuánto. Alguien está haciendo lo que hago yo, cojo unos muñecos, los pone delante de la cámara. Y los pone y hablan claro. y se mueven. Sí. Ok. ¿Y tú, Sofía? Sí, yo tampoco sabía que existía la figura del guionista, como que sabía que había escritores en general y me gustaba mucho escribir, pero no sabía que se podían escribir películas. Pero sí que me pasaba que siempre he sido muy apasionada del cine y desde pequeña quería ser actriz y lo que me llegó un poco era que me gustaba escribir, me gustaba ser actriz y a partir de las separatas de casting era ¿y esto por qué
¿por qué me sale 1000 veces más natural esto? ¿Por qué me leo esta separata y me imagino toda la historia con 1 minuto y medio ya intuyes dónde está colocado esto, y otros menos intuitivo, ¿no? Entonces como que ahí me empezó a salir la curiosidad y dije, en verdad, yo cuando escribo, siempre escribo como pensando si fuera una película, y dije, vale, pues va por ahí, ¿no? Entonces fue un poco a partir de eso, pero no, realmente como que tenía un poco la intuición, y ya en el grado me metí en el doble grado de periodismo y audiovisual, que tenía asignatura de guión, diciendo... pues a ver qué tal, y efectivamente dije, vale, desde el primer día dije, vale, esto va a ser, sí. Claro, ya escribías antes de esto, ¿no? Sí, siempre he escrito mucho, pero guión, eso a partir de la carrera. Y había ahí como el ángel y el demonio, ¿no? En plan, el demonio actor diciendo, voy a pasarme las acotaciones por el coño, voy a hacer mío este texto, y el guionista ángel diciendo, no, Debo decir que a mí me pasaba un poco lo contrario cuando estaba empezando, y a mí lo que me decían los coaches es, haz el texto tuyo. Y yo, pero pone esto, no entiendo. Pero pone esto, no entiendo. Y ellos, hazlo tuyo. Y yo, no entiendo esto, ¿no? Sí, no vamos a hablar de acotaciones, que esto es un tema largo, no. Pero sí, no, yo siempre he tenido bastante respeto por el texto, sí, intuitivamente en ese sentido, también actoralmente, y luego lo que a mí me han enseñado siempre actoralmente es toda la información que necesitas está en el texto. Bueno. Y si tú te lees 17 veces el texto, de repente te vas a dar cuenta que hay 17 interpretaciones, ¿sabes? Como que... Entonces hay una escuela que sí que defiende mucho el trabajo de los guionistas, debo decir. En realidad hablaremos de esto un poco más adelante, porque justo después de por qué os hicisteis guionistas, la pregunta lógica es ¿por qué en el máster de Alma? O sea, ¿por qué os metisteis al máster de Alma? Porque tú ya has salido de él y tú estás a punto de salir. Justo. Sí, pues yo la verdad es que yo había estudiado en Barcelona la carrera en la Pompeu y justo me pilló que acabé en pandemia, estaba como en crisis vital de qué hago con mi vida, ya no solo por acabar la carrera, sino también porque yo no sé qué va a pasar mañana, bueno, ni yo ni nadie. Perdón, este momento de... Porque lo que os va a pasar cuando salgáis a la calle, todos pensando, no podemos salir a la calle, ¿ok? No, literalmente. Tenemos aquí un lapso de tiempo que no sabemos si saldremos. Sí, y fue un momento en el que justo estábamos acabando de escribir Un sol radiant y dije, vale, yo sé que esto me mola, me gustaría como estudiarlo como a fondo, porque sí que yo había hecho en la carrera la especialización de guión, que habían sido como bastantes asignaturas optativas en tercero y cuarto, pero no como a fondo. Y cuando me puse a mirar, pues dije, pues la verdad es que me apetece como mudarme a Madrid, o sea, como ya hacerlo como a lo grande. Y también porque, o sea, me apetecía como dedicarme un año como exclusivamente a eso, ¿sabes? Como a full. Y el máster como que me llamó mucho la atención porque era como todos los días, un montón de horas y como aprovecharlo al máximo. Sí, yo un poco lo mismo, como que cuando me di cuenta que el guión era lo mío, ya os digo, en esa primera clase, que además me acuerdo que escribía a mi profesor, le dije, quiero ser guionista, y en mayúsculas. Y me dijo, eres muy intensa, pero tienes la actitud que hace falta. Y yo, sí, exacto. Y ya dije, vale, pues esto, ¿cómo se hace, no? O sea, ¿qué está pasando? Y el máster de la Carlos III con Alma fue de lo primero que me salió en resultados, pero yo primero soy muy maniática y luego soy muy impulsiva. Entonces yo hice... O sea, pregunté a la mitad de LinkedIn que había hecho algún máster de guión en España, me hice una Excel con todas las opiniones de la gente, yo necesitaba saberlo todo para tomar la mejor decisión posible. Para tomar la decisión impulsiva, ¿no? Aquí ya tengo todos los datos, venga. Exactamente, yo necesito tener todo y luego ya me guío totalmente por mi instinto. Y honestamente, mi instinto desde el primer momento me decía este máster, pero luego las opiniones también respaldaron esto, o sea que me alegré por eso. Es que era un máster que para mí era muy completo porque... no se centraba solo en series o en un formato específico, era que podías escribir de todo, la gente me decía que era muchísimo curro, que era lo que yo quería, y me hablaban muy bien de los compañeros, me decían que se cuidaba mucho el grupo, que hubiera colaboración, que no hubiera competencia, que me parece, yo viendo el mundo actoral estoy muy harta de la competencia, quiero colaborar, o sea, entonces me dije, no me quiero meter en algo que encima tengas que estar alerta con tus compañeros, ¿no? Me parece una cosa horrible. Entonces me hablaron muy bien de eso y no me arrepiento, así que... O sea, sí era cierto, ¿no? El compañerismo y esta cosa de trabajar juntos, que es una cosa que decimos siempre mucho, ¿no? Que cuando entras a estudiar guión, o sea, puedes caer en la tentación de pensar que todos los demás en realidad están luchando por los mismos puestos de trabajo que tú y que es competencia, pero en realidad dices, si haces equipo, un puesto de trabajo seguramente pueda llegar a otro, un colega te puede recomendar y entonces se hace un poco de piña, que creo que es un poco lo que... Sí, que muchas veces tu primer trabajo no te lo darán tus profesores o profesoras, sino tus compañeros o compañeras, ¿no? Que son los que están... O sea, precisamente por optar al mismo tipo de trabajo, pues es como pues cuando me vaya yo te dejo mi hueco o... Claro. Exacto, totalmente, sí. Es que yo lo he vivido mucho así, de forma como muy colaborativa y al final te das cuenta que
yo que sé, somos 27 en clase, somos súper diferentes y de todos puedes aprender muchísimo, aunque es tanto en su mentalidad, la forma de enfocar, como en sus ideas, en todo. Entonces, sí, y lo colaborativo siempre. Bueno, y que al final, yo qué sé, o sea, estar en tu casa encerrado escribiendo solo es súper solitario. Entonces, tener como a gente que te entiende, con el que puedes como también como crear cosas en conjunto, pues, joder, mola mucho. Sí. Y cuando escribís, ¿preferís escribir solas o en equipo hablando de esto? Yo lo he hecho todo. O sea, ¿qué tipo de guionista... ¿Teníais claro qué tipo de guionista queríais ser antes de entrar? Y de pronto al hacer el máster eso ha ido cambiando, evolucionando. ¿O? Yo es que no creo que supiera que existían diferentes tipos de guionista para empezar. O sea, como para mí guionista era como, vale, pues te pones a escribir y mágicamente. Bueno, mágicamente se escribe. Sale la película. La página en blanco mágicamente se va llenando. Yo es que es verdad que escribir no escribí, o sea, como en el proyecto de final de grado, yo estaba de co-guionista con otra compi, o sea, solo escribíamos a dos manos, pero es verdad que como era un trabajo grupal, éramos 5, aunque escribiéramos 2, había como 5 mentes pensando. Entonces, que es una cosa como bastante atípica, o sea, o te pones a escribir como solo o como con 2, o no sé, no te pones a escribir como con 5 personas. No, bueno, claro, y si no has escrito nunca antes, de pronto dices, ostras, espérate, que ahora que hay que tomar decisiones en función del criterio de muchas personas. Hay que convencer opiniones. A mucha gente. Sí. A ver, a mí me enseñó como mucho a ser humilde. O sea, en el sentido de, pues, obviamente, pues lo que pienso yo no va como a misa, ¿sabes? Pues, aunque no estuvieran escribiendo mis compis, sí que era como, vale, pues por aquí no, ¿sabes? Y luego he ido descubriendo poco a poco el escribir sola. O sea, creo que he hecho como un viaje un poco inverso. Que me gustan las dos, ¿eh? O sea, creo que tienen como cosas... Sí, no estás más cómoda con una. Creo que tienen cosas como bastante guays las dos. Y ahora estoy un poco más descubriendo el escribir sola. Me gusta porque has planteado lo de escribir con más gente, me enseñó a ser humilde, y entonces yo he pensado, con lo cual escribiendo sola soy una sobrada, en plan, soy una puta genia, mira que bien me ha quedado todo. Ojalá. O lo contrario. Es lo contrario normalmente, ¿no? Que estás mucho más inseguro. Porque no pienso, esto es una mierda, no sé para qué estoy escribiendo. Y aparte se lo voy a enseñar a alguien y, ay, si me dice que está horrible, ay, pánico. No. Pánico, enseñar cosas a alguien. Sí, pero... ¿Y a ti te ha dado el máster más pistas sobre el tipo de guionista que quieres ser? Sí, ¿Te gusta más escribir? Sí, la verdad que sí. O sea, sí que es cierto que yo también, mi trabajo de fin de grado también fue un corto que hicimos, pues, 2 amigos y yo, y era la primera vez que coescribía, y me pareció súper interesante, y de verdad creo que coescribir te hace mejor guionista. Porque si no se está entendiendo, te lo van a decir, ¿sabes? Te van a tirar las ideas como que es piedad, más ¿no? Sí, sin piedad. Es como, ¿qué estás diciendo? Y vale, no va por aquí, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Sí que creo que en mi caso hay historias que siento que necesito escribir yo sola. O sea, estoy ahora mismo con algo que quiero presentar a la academia, a las residencias de la academia, y es un coming of age, muy autoficción. No me veo abriendo eso a otra persona, porque le tendría que explicar mi cabeza entera, y digo, es que por ahí no, pero en otros muchos proyectos sí, me doy cuenta que coescribir me encanta, en comedia me encanta, pero también sí, en todo. Creo que en general es eso. Y luego en el máster pues no sé, yo ahora mismo estoy desarrollando un largo de terror que para nada pensé que sería donde yo me iba a mover. Yo pensé que era de hacer full drama, que la gente llore, me encanta. La intensidad. La intensidad a tope. Hombre, estás pensando también desde el punto de vista de la actriz. Es como, ¿qué quiero hacer yo? Pues un rollo bien de llorar. Pues ¿Eso no te pasa? Yo pensaba que sí, pero no, ¿eh? Okay. Fíjate que, de hecho, lo que estoy escribiendo no hay ningún personaje que diga, me podría colar yo ahí. No. También me gusta... O sea, por ejemplo, mi videobook sí que me lo he escrito yo misma porque tiene más sentido, pero... Obviamente es bastante compatible y evidentemente en algún momento me gustaría compatibilizarlo, pero tampoco quiero que sea voy a meter este personaje a ver, ¿sabes? Me parece como que tiene que ser un poco orgánico con la historia y no intentar yo buscarme oportunidades porque nadie me las da. O también la comedia. Yo tampoco pensé que la comedia fuera lo mío, y de repente es de lo que más me está gustando explorar en el máster. Entonces, en ese sentido es muy chulo porque es un espacio muy seguro para probar, escribir. Igual no vuelvo a escribir terror en mi vida. No pasa nada, ¿sabes? No sé. Es muy chulo. O sea, esa idea igual sí la cambia un poco, las clases. Lo decir, yo antes de entrar pienso, lo que me gusta escribir es esto, y de pronto descubres cosas por el camino que dices, ostras, yo pensé que jamás me iba a ir por aquí Sí, yo creo que sí, total. O sea, al final yo creo que hay cosas que hasta que no te metes en el barro no dices, vale, pues esto me mola mucho, o esto yo me proyectaba como muchísimo escribiendo, pues lo que decías tú, ¿sabes? Como súper dramones, y me pongo a escribirlo y digo, pues que no es esto. O sea, sí, yo creo que descubrí como también como con diferentes asignaturas, también pues lo que decías tú, ¿no? Como con el trabajo con los compañeros, de repente pues como escuchar mucho, al final el máster, o sea, es como explorar. O
sea, ir Parque de como, bolas, a jugar. sí, ir totalmente. tocando teclas y de repente decir, pues esta tecla me mola, ¿sabes? Y esta pues no tanto, o la dejamos ahí, no sé, sí. Y tenéis como... Tú que ya has salido un poco a currar y tú que estás a punto, Esperemos. como una carta de presentación, quiero decir, una manera de decir, mira, esto es lo que quiero hacer. O sea, si tuvierais que ir como a una entrevista de curro, tal, ¿tenéis más o menos claro lo que podéis contar de lo que podéis ofrecer? ¿O estáis todavía buscando? Pregunta del millón, Sí. véndete. O sea, Bueno, Terror. tenéis que venderos, ¿no? Claro. Que no tiene por qué ser Sí. necesariamente así, pero es verdad que en algún momento puede pasar que una entrevista vaya más allá de esta es tu experiencia formativa o laboral, Sí. y Claro. un poco como, ¿por qué tú y no esta persona, no? Sí, de hecho hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Que ahí está un poco la diferencia en realidad. O sea, cuando vas a vender un proyecto, vendes el proyecto y te vendes a ti mismo también, que esa es un poco la cosa. ¿Creéis que tenéis ahí un poco de estilo propio, Yo- cosa que ofrecer? En mi caso, creo que, bueno, yo me acuerdo en una entrevista del máster que me preguntaron qué tipo de historias me salían naturales contar y yo, familias desestructuradas. Y Por se lo que me sea, quedó ¿no? mirando y yo, bueno, y dramas y comedias y me dijo, no, está genial, si necesitan familias desestructuradas, y yo, pues sí, tengo para contar. Y no, yo creo que, o sea, en mi caso yo siempre he tirado mucho de que tengo mucha influencia de que me encanta el cine nórdico, soy danesa, como que he vivido mucho eso y es algo que vivo mucho y también esa comedia como más británica. Mi padre era de los que decía cine español tal, y ahora ya le estoy educando y de repente le encanta el cine español y me lleva a él a tienes que ver esto y yo, bueno, vale, genial, he conseguido cambiar de tu mentalidad rancia, pero claro, en mi casa lo que se veía era siempre cosas súper internacionales, menos Aida, que a mi padre le hacía muchísima gracia, entonces era genial porque podíamos por fin ver algo, ¿sabes? Como que... Pero en general costaba, porque mis padres no se han criado en España, entonces no han tenido esas referencias que muchos de mis compañeros tienen y yo digo, madre mía, yo esto no lo sé, tal, no sé qué, pero te puedo hablar de esta serie que a mí me inculcaron por donde fuera, ¿no? Entonces eso, pues igual es un valor añadido, también es lo que es, ¿no? Pero sí. A mí me parece una pregunta como súper complicada porque me cuesta aún creérmelo un poco. O sea, como ok. el hecho de pensar, vale, eres guionista, ¿sabes? Como más allá de pues, lo que escribes, como el valor, ¿sabes? Como... sí, o sea, como obviamente a mí me gusta escribir, pero me cuesta como pensar qué puede interesarle a la otra persona de lo que yo escribo, ¿sabes? Claro, es Que creo que es como un proceso súper largo, que yo creo que incluso gente como, bueno, a ver, es el síndrome del impostor en realidad, que imagino que gente que ya está como súper establecida y tal, le sigue pasando, pues como no nos va a pasar a nosotras. Perdón, creí que ibas a decir que me imagino que hay gente que son impostores de verdad y de síndrome nada, ¿sabes? Son farsantes. Seguramente también. Pero no, entonces yo creo que estoy ahí como un poco, o sea, si me dijeran como preséntate, yo intentaría como ser súper sincera. Bueno, intentando ocultar la parte de inseguridades, ¿no? O sea, eso Ya, un poco sí, un poco no. O sea, como Claro. honestidad, pero tampoco te pongas tampoco a... Claro. Sí, Te iba a decir también que es una pregunta bien difícil, porque mientras fingía escuchar lo que decían, estaba pensando, ¿qué respondería yo si me preguntaran esto ahora? No tengo ni idea de qué puedes ofrecer tú ¿no? ¿Cuál es de alguna manera tu...? Ya. Y es como, pues no tengo ni idea, que me gusta mucho, mucho, mucho el trabajo y que por ese motivo voy a trabajar muchas más horas de las que me vas a pagar. No, esto no va a ocurrir. Es algo como que en realidad, o sea, lo aprendes más o menos cuando te lo dicen los demás, ¿no? O sea, pues yo qué sé. O sea, dices, Totalmente. Sí. esto a ti se te da súper bien, creo que es la persona adecuada para esto. Y dices, vale, esto se me da súper bien, ok, lo apunto para que... Claro, me lo Totalmente. quedo, no este elogio. Claro. totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Y en ese sentido, ¿hacéis como distingos entre si os apetecen proyectos propios o estáis o de pronto pensáis en puedo hacer cosas para la industria que no sean específicamente o esencialmente mías y me da igual? O sea, ¿en qué punto estáis con lo que queréis? ¿Cualquier cosa o tenéis como...? Yo personalmente cualquier cosa. O sea, creo que las dos tienen como tienen sus aprendizajes. Y sobre todo, si surge como una oportunidad, o sea, como fuera de lo que es proyectos personales, como no cogerla. O sea, Claro. Entrar en un equipo de una serie o normalmente series, porque las pelis sí que tienen otro tipo de desarrollo, creo, pero de una serie que ya está hecha y entras Claro. te tienes que adaptar a un tono y a todo. total. Que siempre es complicado, ¿no? No sé si complicado, pero cuando empiezas intuyo a escribir, o sea, piensas en quieres hacer lo tuyo y de pronto dices, ¿en qué momento me tengo que...? O sea, no te lo tomas como transigir el hecho de, no, voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Sabes? Como de... Creo que tiene matices esto, ¿no? Porque también influye la pura supervivencia, ¿no? Claro. Como, si tuvieras la vida solucionada este año,
y pudieras elegir qué harías, lo tuyo o lo de otros. Y creo que lo que dices es que intuitivamente uno piensa, hombre, lo mío. Pero fíjate que yo creo que igual a veces tampoco, porque muchas de estas cosas creo que las hacemos por imitación. Es como, bueno, yo quiero escribir un capítulo de Doctor Who. No quiero que o sea, ojalá se me hubiera ocurrido a mí Doctor Who y lo hubiera escrito yo desde el principio, pero como esto no ha ocurrido ni va a ocurrir, pues las series que hay en marcha y de las que uno es fan, dices, ojalá me llamen para X, ¿no? Ahora igual es un poco más complicado porque los equipos son más pequeños, no hay tantas pruebas como antes, pero mucha de la gente antes, al menos, que llegaba a la industria también desde unos estudios tal cual, era como, va a venir fulanito de tal serie, menganita de tal serie, a ver si hacen prueba y me cogen y puedo entrar a esta serie. No solo porque quiero trabajar, no solo porque quiero aprender, no solo porque necesito dinero, sino porque es la serie que me mola. Vamos, yo si hubiese otra temporada de El Ministerio del Tiempo, ahí quería tirarle el jersey a Olivares, en plan, oye, déjame hacer un capi. ¿Y dirigir las cosas que hacéis también nos ha pasado por la cabeza o no? Sí. Bueno, no sé si quieres responder todo esto primero. Pero... Pues yo debo decir que yo al principio, obviamente, cuando tenía como 15 años era quiero ser directora de cine, no era como lo primero que viene. Dirigí un corto y dije, qué horror. O sea, hay que pensar en miradas, hay que pensar en ejes, ¿qué es esto, no? Y ahora me estoy reconciliando con la idea, 10 años después, porque eso, o sea, los primeros cortos que haces me parece que son traumáticos en general, ¿no? Es como que te enfrentas a ti mismo, me parece horrible, la verdad, y que no tienes herramientas, pero si lo pienso realmente yo siempre estoy grabando cosas, como que igual me vería más en algo de dirección de fotografía quizá más que dirigir, y sí que me gusta mucho la dirección de actores, y eso sí que lo he hecho en cortos y lo he disfrutado muchísimo. Pero no es una pulsión que yo sienta de necesito yo dirigir lo mío, pues no necesariamente. Si encuentro a alguien que puede entender lo que yo he escrito y lo lleva a algo mejor, bienvenidísimo sea. ¿Sabes? Como que no siento la necesidad de decir, venga, voy a firmar yo dirección, guión, actriz, venga, ya todo, me lo monto yo. Una sola cartela para todos los créditos. No me hace falta en absoluto. Marc Jacobs, totalmente. Soy muy consciente de mis límites y eso, me estoy reconciliando ahora un poco con la idea de dirigir, pero desde un punto de vista como muy de exploración y cero de profesionalizarlo. De momento no tengo esa necesidad. Y saltando entonces la parte de dirigir, que en tu caso sí, en tu caso la producción ejecutiva, ahora que podríamos estar hablando también de series y demás. Creo que ahora mismo me interesa más la producción ejecutiva que la dirección, puestos a decir. Ok. Sí, o sea, como... bueno, yo ahora mismo estoy como en una produ que estoy un poco todo de terreno y estoy probando como muchas cosas, y es verdad que estoy descubriendo como cosas que no me había planteado nunca y que aparte de que creo que me pueden como ayudar mucho al tema de guión, me están replanteando como qué cosas me gustaría como ampliar horizontes, y creo que producción ejecutiva sería una cosa que me gustaría mucho. Claro, es que ahí sí que pasas por todos los procesos, o sea, ahí estás acompañando a tu guión hasta, o sea, del principio hasta el final, que es una cosa muy guay. También, claro, ves cosas, es lo que dices, o por lo menos a mí me ha pasado haciendo producción ejecutiva, que reaprendes un poco a escribir muchas cosas que tenías pensadas solo como guionista, de decir, pues esto, si lo escribo, ¿qué consecuencias tiene cuando esto se hace, ¿no? Y de pronto dices, hostia, también te da un control un poco mayor al final del texto, en realidad. Hombre, para la inseguridad es una mierda, ya os lo digo, porque si eres guionista y la cosa no sale como tú quieres, es como, bueno, he hecho mal una cosa. La única cosa que tenía que hacer, vale, pero la he hecho mal. Pero si sale mal todo lo demás, o sea, si eres productor ejecutivo, puedes hacer mal muchísimas más cosas. Y ahí también cuesta un poco, creo, salir de, ¿no? de la parte en la que uno empieza a estar cómodo después de un tiempo de carrera, que es escribir más o menos cómodo. Siempre hay cositas a decir, de repente tengo que tomar un montón de decisiones sobre cosas que... wow. Pero es verdad que también, cerca de la dirección, pero sin las amarguras, digamos, de la dirección, efectivamente está la producción ejecutiva, ¿no? Para decir, bueno, pues lo que he escrito se lleva a la pantalla de estas 16 maneras, 16 departamentos que hay que supervisar, y está guay. Sí, ¿no? Es como una forma de asegurarte que realmente la historia acaba como tú quieres, ¿no? Como que se cuenta como tú quieres. Para mí es que me parece algo totalmente lejano para mí en estos momentos, y efectivamente creo que tu perfil de ir probando todos esos es lo que creo que debería llevar a alguien a luego hacer producción ejecutiva, ¿no? Para tener menos mareos. Claro. Así que sí. ¿Y generacionalmente os sentís reflejadas con las series que se hacen? Porque digamos que ahora hay, con las series y con las pelis, o sea, estáis justo empezando y de pronto hay como esta cosa del relevo generacional, hay gente que está haciendo... Estamos haciendo series de adolescentes escritas, son escritas por gente de 50 años, entonces dices, ¿os sentís reflejadas con eso? ¿Creéis que hay algo como esto se les está escapando, esto tenemos que llegar nosotras y contarlo mejor? De por sí, yo creo que hay un vacío de series sobre nuestra edad. O sea, 20añeros. O sea, un Girls en España no se ha hecho. Y falta. Y sobre todo, y adolescencia real también falta. O sea, mi adolescencia no tiene nada que ver con series que yo he visto retratadas de adolescencia, ¿no? Claro. Y
la etapa vital que yo estoy viviendo prácticamente no existe en el audiovisual español, desde luego, pero tampoco está muy retratado, ¿no? Yo sí que siento que nos falta un poco. O sea, creo que sí que me vienen a la cabeza, pues, sobre todo creadoras jóvenes que ahora están haciendo cosas muy chulas. No sé, me viene, pues, Filming, que apuesta mucho por talentos, ¿no? Tienen su serie que sí self-tape, que sí autodefensa, de repente son cosas y que sí que retratan un poco esta... Pero aún así siempre es como una arista muy, muy concreta, creo. Ya, es que claro, a nivel series adolescentes parece que no, pero ya pilla un poco lejos. O sea, yo, por ejemplo, veo a mi prima que es más pequeña y solo nos llevamos 6 años, pero de repente hay un abismo. Y yo creo que lo que yo pienso, o sea, lo que yo pienso que era mi adolescencia y lo que ha sido la suya, es que ya incluso como con tan poca diferencia, ya hay diferencia. Pues imagínate como con muchísima más. Es que para nosotros hay 4 abismos o 5 ya, es que no tiene sentido. Esto. Totalmente. Claro. Claro, entonces yo creo que sí. O sea, y también creo que estoy de acuerdo con todo el tema de películas y series así como generacionales 25, 26. Es que no te sé decir no tengo así como muchas en mente ahora mismo. Que diga, wow, la he visto y he dicho, por fin, ¿sabes? No, de los problemas a los que nos enfrentamos ahora, ¿no? Sí. O sea, porque existir existen, quiero decir, creo que el género adolescente sí existe y es una cosa que sigue funcionando. Pero no es lo mismo. Claro, exacto. O sea, exacto. Y también el no espectacularizarlo muchas veces, ¿no? Que siempre se tiende a subir el volumen mogollón, que es una cosa que tiene sentido para generar drama y conflicto. Pues no me siento identificada, la verdad. No me pasaba eso. No me pasaba con, ¿sabes? Pero luego también, y es algo que también lo he visto yo desde el punto de vista actoral, que tampoco hay papeles para gente de 20 años. Yo hago castings de 10 años menos. Hostia, claro. Esto es así. De 15 años. Yeah. O de repente a lo loco de más o menos de mi edad, pero de repente luego lo que quieren es alguien de 30 haciendo... ¿Sabes? Como que está esta distorsión también, evidentemente, en el mundo mujeres actrices, ¿no? Claro. Yeah. Pero sí, entonces, si yo veo ese vacío como actriz, lo veo también mucho en... No hay series de vamos a juntar a 20añeros que están haciendo en la universidad o en su primer trabajo o llegando a los 30, ¿no? ¿Y os llama a escribir eso? A mí sí. Muchísimo. Sí, ¿no? Sí. Que tiene todo el sentido también esta cosa de... Claro. Bueno, si no te vas al género, que yo creo que donde no importa a lo mejor la generación que estás contando, sino que importa pues el propio género en sí mismo, claro, lo otro dices, ¿cuáles son mis referentes, mis espejos, la gente con la que comparto la vida? Pues gente de mi edad en general, que es como, bueno... También es verdad que justo... por lo que decías de no hay un Girls en España, ¿no? No lo hay, pero es verdad que en los años siguientes a que llegara Girls, un montón de proyectos de gente de todo tipo que llegaban a los laboratorios, a los concursos y demás, levantaban un poco la misma bandera que Lena Dunham, ¿no? De ¿dónde están mis amigas que no las veo en la tele? Claro. No sé si alguna de estas cosas cuajó como tal, en realidad, porque series de adolescentes, efectivamente hay un poco de post-adolescentes también, siempre ha habido, siempre hay, pero también coincide con un momento en el que, si antes se buscaban las series para, digamos, contentar a un montón de nichos de mercados familiares, blancas, o muy dirigidas, ¿no? Directamente, estas son para chicos, estas son para chicas, estas son para abuelos, estas son para tal. Justo la generación a la que irían dirigidas estas series no ve la tele como se veía antes. No. Con lo cual hay como también un pequeño gap ahí de... llega un momento extraño en el que están las plataformas intentando coger ese nicho, pero tampoco del todo, porque tampoco quieren, ¿no? Distinguirse tanto, salvo Filming, algunas plataformas concretas que tiran ahí, y de repente te encuentras un montón de gente de esta edad y generación que sí quiere hacer esto, y probablemente un montón de gente al otro lado que también quiere verlo. Sí. Que por alguna razón es un puzzle de 2 piezas, pero no encaja. Yo creo que también es que es muy difícil, ¿eh? O sea, me refiero, volver a hacer un Girls es como aspirar demasiado alto. Hombre, sí, no hay que aspirar. Sí. Hombre, bueno, obviamente claro, no hay que aspirar a eso porque es como una meta demasiado alta, pero si te pones, lo haces bien ya, pero... Claro, también tendrá que ver con la gente que compra las series y las decisiones en función de qué se toman, ¿sabes? Que es como, pues, hay una cosa, entiendo, también de gusto personal en productoras, plataformas y demás, que es como, si no conectas con eso, tampoco te puede parecer interesante o te parece que apela a una gente que ya no... Claro, si los puestos de poder tienen todos 60 años, es más complicado a lo mejor que les interese tanto la movida. Pero bueno, a tomar por culo la patria autoral, vamos a lo importante, la industria. ¿Estáis conectadas con el mercado laboral al que tú en tu caso ya has tenido que acceder, tú en tu caso vas a acceder en breve? ¿Estáis ahí, tenéis redes, contactos, movidas, sabéis lo que se cuece? ¿Vais a eventos, leéis prensa especializada, yo qué sé? Sí, o sea, intento hacerlo como lo máximo posible, porque al final creo que también es una industria como mucho de equipo y que también como conocer a gente y tener compañeros y tal, como mola mucho. Y te puede como abrir puertas. Pero también es verdad que creo que es como difícil. O sea, veo como muchas barreras como para entrar a la industria en general, ¿eh? O sea, sobre todo pues gente joven que acaba de salir de del máster o de la uni.
¿Barreras de qué tipo? O sea, ¿qué es lo que notas que dices, hostia, este salto es muy difícil? Como son equipos muy pequeños, y en equipos pequeños tampoco vas a poner como mucha gente junior que esté empezando, ¿sabes? Como... Ya, ocurría más antes, sí. Claro, exacto. O sea, como a nivel de oportunidades creo que no hay muchísimas. Y hay mucha gente que sale de máster o que quiere ser guionista. ¿Sabes? Como que choca como una sobrecantidad de gente queriendo el curro de muy poca gente. Ya. Sí, es un poco lo que te esperabas cuando estabas estudiando, pensabas más o menos esto va a ser de una manera y la salida a la realidad se corresponde más o menos con lo que pensabas o para nada. ¿Pensabas que iba a ser más fácil, más difícil? Sabía que iba a ser difícil. O sea, creo que más o menos era bastante consciente de que, bueno, pues eso, que a veces es como llamar mucho a puerta cerrada y que no te abren. O sea, que también lo entiendo, porque al final no puedes estar abriendo la puerta a 30.000 millones de personas y, o sea, ok. Pero es verdad que hay momentos como muy fríos. O sea, de decir, vale, pues yo quiero escribir y escribo y me presento como un montón de cosas y tal. Pero claro, hay un escalón ahí como que está, o sea, como que desde el momento en el que sales como en plan al mundo y como encontrar un curro, pues es verdad que las prácticas pueden ayudar mucho a hacer como ese puente, pero es un puente como complicado de llegar como a hacer y que luego después afiance. ¿En tu caso cómo fue el primer curro? Yo hice el máster y dentro del máster empecé a hacer prácticas y luego ya me quedé allí. Ok. Un tiempo. ¿Dónde fueron? ¿En Secuoya los primeros? En Secuoya, sí. Sí, y estuve como 1 año y medio. Ok, ¿haciendo qué tipo de labores? Tú no te relajes que ahora vamos contigo. Ya. Que te veo muy tranquila. Como analista de guión. ¿Como analista de guión? Sí. Ok, ¿qué tal la experiencia? Muy chula, la verdad. O sea, yo creo que aprendí muchísimo, me lo pasé súper bien el equipo, o sea... Les amo y aprendí muchísimo. O sea, yo creo que para mí fue como bastante... O sea, creo que también fueron como muy generosos conmigo porque aparte de que, o sea, como aparte del trabajo como tal, a nivel personal como que, pues eso, como de trato y tal y como de pues, dar oportunidades y así, que también es una cosa que se agradece muchísimo porque empezar como siempre es... Ya, ser el nuevo de la clase, ¿no? Claro, siempre es como complicado. Y sí, o sea, ahí pues empecé y luego ya me quedé un tiempo. ¿Y notaste mucha diferencia entre lo que era escribir en el máster y lo que fue la primera experiencia laboral? A ver, en realidad yo en Secuoya no escribía. O sea, estaba como de analista de guión, entonces, claro, o sea, era como un curro diferente. A nivel como profesional, creo que he escrito pues la peli, que eso en realidad no era un encargo ni era nada. Lo único que sí fue como más, o sea, más encargo, por decirlo así, fue que me presenté a una convocatoria de la audioserie de Historias para no dormir. Sí. Y seleccionaron mi proyecto, entonces lo desarrollé con ellos y tal. Y ahí sí que fue como más una experiencia de estar escribiendo, como el ping-pong, de volver a reescribir y tal. Y eso fue muy chulo, la verdad. O sea, yo me quedé ahí como, quiero más. Sí, ¿no? Sí. Y el enfrentarte, pues de pronto a las primeras notas, criterios de otra gente que no tienen a lo mejor que ver solo con lo creativo, sino con otras movidas. Muy guay. Sí. O sea, creo que realmente estaba cero traumático, ¿no? No, cero traumático. Okay. O sea, creo que también, o sea, al final es como parte del curro y el proyecto salió como muchísimo mejor por todas las notas que tuve y las reescrituras. O sea, sí, guay, muy guay. O sea, yo creo que esa es la actitud correcta, pero también hay gente que te dice, es que yo vengo con mis cosas y no me las toques, porque en realidad lo entiendo también desde un lugar de tengo que defender aquello en lo que creo, porque bueno, pues porque de alguna manera es lo que me está vendiendo ahora como autor, ¿no? También. A ver, también imagino que habrá notas y notas. Quiero decir, también hay maneras de currar y de dar feedback y como, bueno, no sé. Y ojo que cuando empiezas, bueno, esto igual también soy yo, y no le ha pasado a nadie más, es que espero que le haya pasado a todo el mundo y no sentirme sola en esto. Muchas veces lo que estás haciendo cuando defiendes lo que has escrito no es defenderlo, es justificarte. En plan, a ver, que no, para no parecer imbécil, ¿no? En plan, a ver, que es que esto lo he hecho por esto y por esto. En plan, cuando a lo mejor lo que te está diciendo es como, sí, te entiendo perfecto porque lo has hecho, pero no está bien o no funciona aquí o tal. O no me gusta. O sea, que es un poco como no es que esté intentando pelear para que se quede, que un poquito también para que no te echen y para que algo de lo que escribas valga, ¿no? Pero sobre todo también un poco por miedito de que piensen que no sabías lo que hacías. Y es como, no, que de verdad que lo he trabajado mucho y que lo he pensado mucho. Y eso también hay que quitárselo de encima y decir, deja de justificarte, porque no es el tema que se está tratando ahora mismo, ¿no? El tema es si funciona o no funciona la parte de la que estáis hablando. Y si te parece que funciona lo que has escrito y que debes defenderlo, adelante con ello, ¿no? Y si te parece que lo que está diciendo la otra persona es como, pues no es ninguna estupidez esto que dices, a pesar de tu estúpido aspecto, pues eres humilde y te callas y lo corriges. Sí. Para nada te hablo así yo cuando... No, en absoluto, la verdad que es... nada que ver. Y Sofía, tú, si pudieras hacer la carta a los reyes, en plan, bueno, pues acabo el máster, me voy al curro,
¿Cómo sería? ¿Qué le pedirías a la industria que te espera? Para empezar, que te espere, ¿no? Que hay más. Por fin. Me quedan unos meses. Sí, no, a mí es que, claro, ahora mismo en el punto en el que estoy, hablabais antes de que si trabajo en equipo o trabajo individual, a mí lo que más me llama es trabajo en equipo. O sea, creo que donde ahora más puedo aprender no es escribiendo yo mi cosa, es aprendiendo de gente que ya ha hecho esto y que me enseñen a trabajar de verdad en un equipo. No, al fin y al cabo, en el máster sí que hemos trabajado en equipo, pero máximo grupos de 3, eso teniendo suerte, o parejas, que ya es mucho porque tienes el feedback y tienes que entenderte y negociar y todo, pero aún así me parece como un sueño trabajar en un equipo donde de repente, no sé, hemos hecho alguna dinámica en clase que de repente era toda la clase tuvimos un taller que era de chick flicks, entonces era vamos a crear aquí una... Y, yo sé lo que es chick flicks, pero para el público vale, que es bastante sí, ignorante pues y no lo sabe. Es como este género de principalmente comedias románticas, ¿no? Como especialmente orientadas a público femenino, eran películas así como, no sé, es que hay 10.000, ¿no? Yo las amo también. Peli de tarde, ¿no? O sea, sí, exacto, el mejor género que existe. Y toda la clase de repente, si todo el mundo estaba dando ideas, salió una seriaza, ¿sabes? Y dices, claro, esto es un poco la sensación de de lo que yo imagino que es un poco una sala de guión, obviamente con todas las frustraciones que implique, ¿no? Pero eso, entonces como que eso es algo que a mí me parece que es un poco un sueño y que, como decías, los equipos son cada vez más pequeños, nos dicen mucho esto de hay pocas pruebas de guión, ¿no? Como que te tienes que ir moviendo tú mucho para que la gente sepa que existes, sí, sobre todo que existes, porque es esto de que somos tantos, que tienes ganas, ¿no? Que curras. Entonces, mi carta a los reyes es currar. O sea... Porque otro tipo de curros como el que decía Claudia, que entiendo que la experiencia fue buena y la repetirías, tipo analista de guión o asistente de algo, ¿también te entrarían en la... Sí, o sea, ¿lo valoras como posibilidad? Sí, yo he estado de prácticas también en desarrollo y he aprendido muchísimo. Pero sí que es cierto que a mí, y creo que tengo una parte analítica que funciona bien también en ese departamento, pero quiero saber lo que es escribir con gente, ¿sabes? Pero es que creo que aprendes en todo, realmente lo creo, como si de repente te vas a departamento de arte 6 meses y de repente vas a, ¿sabes? O sea, de verdad creo que aprendes en todo. Cuanto más holística sea tu visión de todo, aprendes. Yo, por ser actriz, de repente sé cosas que puedo tal y gente que me dice, no, yo soy cámara tal, y me explican y aprendes de todo, ¿no? Pero claro, yo creo que el sueño generalmente es escribir y esa es la carta a los reyes. Y es el mayor miedo también, ¿no? O sea, cuando estás a punto de salir del máster o tú cuando saliste, esta cosa del vacío de Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? ¿Me llamarán, no me llamarán? Y, o sea, en el máster entiendo que os dan también herramientas para afrontar ese miedo y ese vacío que tienen que ver con, imagino, escribir mucho, ¿no? Os dan, vosotros tenéis ya más o menos pensado, en tu caso ya has practicado esto de cuando te da el cague y el miedo que viene, esta cosa de, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? Pero, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, de crearte sin nada. ¿Cuándo me llamarán? O sea, es que Ya. quiero decir, porque hay una cosa que pasa mucho que es, o la sensación que nos da a nosotros cuando damos clases y demás, que es sales y esperas a que te llamen. Y en realidad eso pasa poco, ¿no? O sea, entiendo que la cosa es hacer todo el rato, ¿no? Sí, yo creo y presentarse a todo sí. Como escribir muchísimo o lo máximo posible, que el tiempo te deje. Claro. Y luego intentarte como presentar a un montón de pues, las residencias de la academia o dame ayuda o no sé, como a todo lo que sea posible, porque al final eso también hace como conoces gente y dispararle a todo, ¿no? Dispararle a todo, es que, claro. Bueno, claro, es que es un poco lo suyo también en este momento, ¿no? No existir ya las pruebas, es más complicado. Y para no salir del miedo, ¿tenéis un plan B por si no sale? Lo digo porque yo, en mi caso, por ejemplo, y en otros que conozco, no había un plan A. Quiero decir, no es como quiero ser guionista y esto ocurrió. Fue casi más de casualidad. Con lo cual yo no tenía un plan B porque para empezar ese nunca había sido el plan A, pero sí que había gente que decía, yo le voy a dar un año a esto. Pues, por ejemplo, un compañero que trabajaba en telefonía móvil en ventas o algo por el estilo, le iba bien. Y dijo, quiero ser guionista, me doy año y medio de plazo, ahorro para estar año y medio sin trabajar y viviendo esto, y si no sale me vuelvo a lo mío. Tengo que llamarle. ¿Qué tal le fue? Pues mira, estuvo un tiempo, pero hace tiempo que no sé, tengo que llamarle a ver si se ha vuelto a la telefonía móvil o no. ¿Tenéis un plan B para el caso de que digas, bueno, pues para empezar, tenéis un plazo de voy a estar X tiempo intentando esto y si no, o voy a estar toda mi vida y ya está? Yo un plazo no tengo, o sea, sí que es verdad que no quiero estar como eternamente intentándolo porque obviamente hay que pues, vivir y comer. Pero en mi caso sí que es verdad que estoy ahora mismo intentando explorar
por si acaso, claro. O sea, el hecho de que yo ahora estoy como en esta productora haciendo como producción y prensa y cosas así, es como estoy intentando abrir otros caminos dentro del mundo del cine, porque sé que me mola mucho y he tenido como la posibilidad. Pero sí que es verdad que estoy como en esa mentalidad de decir, vale, pues obviamente a mí lo que me mola más es guión, pero estoy como abriendo otras posibilidades porque nunca se sabe. Mi plan B, o sea, te quiero decir, las profesiones que yo he elegido son actriz y guionista, te quiero decir, o sea... Yo creo que periodismo también te iría bien, o sea, periodismo también lo tengo, es la tercera, de hecho, o sea, son las tres de las profesiones más inestables que existen, o sea, no, a mí se me da genial planificar. A ver, es que yo siempre digo, yo soy actriz porque no puedo no ser, ¿sabes? O sea, es que para mí es como... Respirar, no lo puedo evitar, si lo pudiera evitar probablemente no lo sería, porque lo pasas muy mal y te machacan por todos lados y siento que un poco eso me ha curtido un poco para enfrentarme un poco a guión un poco de la misma forma, de decir, pues es que no lo puedo evitar, o sea, es que es lo que me gusta, entonces sí, si hay que en algún momento tener el curro de otra cosa, tengo un doble grado que tampoco me sirve para 2 colas del paro más, pero ahí está, oye, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que sí que empecé a currar de periodista y de hecho lo dejé porque me di cuenta que era como muy fácil meterme en la rueda del hámster, ¿sabes? Y no salir de ahí, porque al final encadenas y claro, yo entre medias escribía, ¿sabes? Era como que estaba siendo muy poco honesta con realmente lo que quería. Y dije, pues es mi momento de ser honesta, ¿no? De dedicarme a lo que a mí me gusta, que es escribir y actuar. Entonces no tengo plazo. Ese año sí que me di ese plazo. Dije, tiro de ahorros y full teatro y full escribir. Pero sabía que luego iba a tener que tener un curro. O sea, entonces esos plazos sí, pero sabiendo que siempre para mí a largo plazo es como que está muy claro eso. Igual dentro de 20 años lo he orientado hacia otra cosa, pero siempre un poco la motivación es un poco la misma, digamos. Pero no tengo ningún miedo a los curros de supervivencia, pero para mí van a ser para poder gestionar estas cosas, sí. Pues vamos con la última, que nos dicen que cortemos, o sea que vamos a preguntaros cuál es el mejor consejo que os han dado o el que, después de esta experiencia que estáis viviendo ahora, le daríais vosotros a alguien que va a enfrentarse a esto. No sé, o sea, sí que es verdad que creo que hay como que intentar mantener la ilusión, a pesar de todos los nos que vas a recibir, porque desde luego vas a recibir muchísimos más que sís, por supuesto. Intentar como valorar los sís que te den o hasta que lleguen, porque claro, a veces como que no llegan tampoco. Y mantener un poco como la ilusión de buscar como la motivación para seguir escribiendo. Totalmente. Lo primero, colaboración antes que competencia, eso desde luego. Sí, porque de verdad que ya es suficiente dura la industria como para que encima tengas que tener cuidado que no te estén apuñalando por detrás o estar tú pendiente de apuñalar a alguien. Me parece como muy cansado, la verdad. Céntrate en escribir. Yo apuñalaría, pero es que qué pereza, ¿no? Es que de verdad, ya está, o sea, demasiadas cosas que hacer ya. Y luego sí que un consejo que nos dieron, que es que parece una tontería, pero escribir. O sea, y que la suerte te pille trabajando, ¿no? Que de repente te venga tal y no sea, Dios mío, no he escrito en un año porque de repente ya pensaba que esto no iba a pasar y de repente me piden que les mande mi último largo, ¿sabes? Como, o algo así, ¿no? Entonces creo que es como muy importante. Si quieres ser guionista, como que tontería, y yo me lo aplico a mí misma, pero escribe, ¿no? O sea, no puede ser que estemos más pendientes en vender algo y eso tiene que ver mucho con la paciencia es un oficio, ¿no? Al fin y al cabo es como mucho pico pala y luego ya venderás cosas o no, o ya verás qué, o lo que nos dicen mucho en el máster es no vais a vender vuestra primera serie, pero es una muestra de vuestro trabajo, la gente va a ver cómo curráis y eso es lo que va a hacer que es vuestra carta de presentación, ¿no? Entonces quitarse un poco la expectativa del éxito que tenemos quizá en la cabeza de lo que es el éxito de guionista y lo que es escribir, ¿no? Y me lo digo a mí misma también, ¿eh? Pero vamos, escribir en paciencia me parecen los 2 mejores consejos. Totalmente. Pues hasta aquí, muchísimas gracias a las dos por venir y nada, esto ya se ha hecho. Un miércoles más. Bla, bla, bla. Turra sindical. Turra sindical con Pablo Bartolomé, Alba Lucío, que han dejado por aquí unos elementos de atrezo que yo no sé. Bueno, ¿qué vais a hacer? Bueno, ¿Qué nos vais a hacer? Hoy vamos a hacer una cosa diferente. Ajá. Hemos hecho turra especial y con atrezo de Art Attack. No me... Pero vamos a ello, para que sea ágil. Venimos a hacer un concurso. ¿Vale? Oportunidad o explotación. ¿Vale? Os vamos a Venga, contar diferentes situaciones que se pueden dar cuando estás empezando y tenéis que
elegir. O sea, el atrezo es este, quiero decir. Oportunidad, obviamente, es la bandera producción verde. se ha currado una cosa muy grande, se está valorando muy poco, ¿eh? Sí, No, no, por Esto favor, ya es el un hormiguero, respeto. básicamente. Si es que me parece bien. Bueno, sí. ¿Vale? Y esto, oportunidad, esto es explotación. Explotación, Vale, toma por ya. lo que sea, va a ser la roja, ¿vale? Red flag. Y oportunidad, Green flag. la verde, Venga. ¿vale? ¿Vale? Y tenéis que leerlo todo siempre desde alguien que está buscando su primera oportunidad. Vale. ¿Vale? Venga. Vamos con Empezamos. La Estoy primera. muy nervioso, ¿eh? Me han ofrecido unas prácticas en una productora en el equipo de desarrollo, Ujú, pero no me pagan nada, ujú. solo los gastos. Esto es... Hombre. No, hombre, no. Bueno, no tenemos sonido. Es verdad, nos ha Me- faltado. No, mal. Error. Sara levantaba la verde. ¿Por qué levantabas ¿Por la qué verde? levantaba la verde? Todo mal. Porque si es un contrato de prácticas, no sé hasta qué punto te pueden pagar las prácticas y a lo mejor te pueden pagar solamente el transporte o las dietas. Eso es. Eso es. En realidad. Perdón, a que lo- he levantado la roja porque quiero ver el mundo arder. Pero vamos, explicad, por favor. podría ser una oportunidad siempre y cuando sean unas buenas prácticas y se cumplan una serie de requisitos. O sea, Ujú. unas prácticas que estén dentro, obviamente, de tu formación, Ujú. que las hagas mientras estás estudiando pues un máster, una escuela, ¿no? Lo que sería una beca, un becario, Ujú. y unas prácticas que tienen que cumplir una serie de cuestiones como, por ejemplo, tú tienes que aprender. No Ujú. estás ahí para cubrir el puesto de trabajo de ninguna otra persona. Ok. Ahora está el gobierno trabajando en el estatuto del becario, que llevan un tiempo queriendo precisamente regular esto, que está ahora en periodo de consulta y donde se pretende pues, intentar que las empresas no abusen de esta figura y básicamente no la utilicen para suplantar a trabajadores. Pero si tú estás estudiando y esas prácticas te sirven para conocer un poco pues, el mercado laboral, Ok. hacer contactos, saber cómo se trabaja en una producción y realmente te están enseñando cosas y están pendientes de ti, tienes a alguien que te forma, que Ujú. te enseña, no te dejan ahí tirado, aunque no te paguen, estaría bien. Ok. Sí que tienen que pagarte los gastos, los tuyos que te paguen los gastos y de hecho ahora en lo del estatuto del becario es lo que se va a fijar, que los gastos de transporte o comida o lo que sea que a ti te pueda generar sí que te los tienen que cubrir. Vale. ¿Quieres Yo creo- aportar alguna cosa más? Creo que hemos levantado la bandera roja porque venimos de un tiempo en el que esto no se cumplía y Correcto. hemos visto gente en prácticas trabajar cuando no debían, no ser enseñados cuando debían ser enseñados y, por supuesto, no ver un duro por el trabajo. Exacto. Totalmente, sí. Mm. Hay determinado tipo de prácticas que no están bien, que son abusivas y en esas sí que es bandera roja. Y si eso ocurre, por supuesto, la persona afectada puede denunciar a la universidad o al centro formativo, incluso si tiene relación ya con el sindicato, que venga y que acuda a nosotros a informarnos. Por Ok. supuesto. Vamos con la segunda. Venga. Un productor se ha interesado por un proyecto mío, Ujú. el guión de una peli que he escrito en el máster, y me dice que le interesa mover el proyecto, pero que no me puede pagar nada. ¿Oportunidad o explotación? Explotación. Bien. Vamos, la Bueno, primera. Bueno, estás muy clara, ¿no? A robar a Sierra Morena. Claro, pues, si es que esto se veía venir. No, es que no hay matices. Nadie ¿no? puede Estos mover se tu pagan, cuello. fuera. Sí, 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 sí. Bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Pero conviene recordarlo por si hay alguien que nos escucha por primera vez. Los guiones, los proyectos, los dosieres son la materia prima del trabajo de un productor. Ujú. Sin ello, obviamente, no pueden poner proyectos en marcha, no pueden sacar adelante producciones o firmar desarrollos y, por tanto, eso se tiene que pagar. O sea, aunque sea para vamos a ir a llevarlo, a pitchearlo a una plataforma Mm. o vamos a ir a un mercado audiovisual a ver si a alguien le interesa. En el momento en el que un productor quiera mover un proyecto tuyo, tiene que haber un contrato, siempre, Mm. y una remuneración. Esa remuneración, obviamente, luego puede ser variable en función de los derechos que tú le cedas al productor, si son más o menos, el tiempo también, si es para siempre o es una opción con un tiempo limitado, Ujú. y obviamente la remuneración también está acorde a tu experiencia y a tu bagaje, pero nunca tiene que ser cero y siempre tiene que haber un contrato promedio. Totalmente. Correcto. Bueno, 1-1. bien. Bueno, Según bien. acierto un fallo, bien. Bueno, un Bien. 5. Está bien, está bien. Bien. A ver, otra pregunta, Vamos. otra situación. He terminado el máster y no sé qué hacer. Estoy muy perdido, muy perdida. He pensado en enviar mails a profesores o gente que ha pasado por el máster, a hacer masterclass, a pedirles consejo. Ujú. ¿Esto es Oportunidad o abuso? o abuso o explotación o Oportunidad, mala seguro. oportunidad. Oportunidad, por supuesto. Muchas veces se hace esta relación precisamente para que los alumnos tengan contacto con la industria, Ujú.
pero bueno, con matices. Es verdad que no hay que entender que la otra persona no tiene por qué, no está obligada a contestarte, que está trabajando, no te debe nada, la manera de dirigirte a esa persona tiene que ser siempre desde el respeto y sobre todo, y muy importante, nunca se envían proyectos que nos han pedido, ni a profesionales ni a productoras. Aquí yo siempre digo, o sea, prudencia y sentido común. Quiero decir, escribe a la gente en principio o en primer lugar con la que puedas tener más confianza. Si vas a escribir a alguien con quien no tienes nada de confianza, escribe también desde un poco desde esa distancia. Si esa persona no te dio su email y el email te lo ha dado otra persona, indícalo. Oye, te escribo, he conseguido tu contacto de esta manera. Preséntate, si no te conoce. Interésate un poco también por la otra persona, ¿no? Que se note que de alguna manera hay un motivo por el cual estás escribiendo y siempre, pues eso, prudencia y respeto y ponerse un poco en el lugar del otro, ¿no? A veces la gente es muy maja, te ayuda, se lee un proyecto, te da un feedback, pero también hay que entender que la mayoría de las veces la gente está súper liada, va a mil cosas, no puede hacer esto, a lo mejor no puede hacerlo de verdad porque está trabajando en una productora y no puede leer proyectos. O sea, todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Okay. 2-1, bien. Está cerca, el juego del podcast está cerca. Venga. Vamos a ver. Venga, Otra. siguiente. Luego no habrá ningún juego del podcast, es mentira. No habrá premio. Tengo un guión de un corto que va a dirigir un amigo director que se lo leyó y le gusta mucho. Me dio algunas notas y me dice que el guión lo vamos a firmar juntos y nos repartiremos los derechos de autor. ¿Oportunidad o explotación? Explotación. Bien, ya. Esto podría ser la sintonía de Sí, la ¿no? sección. Ojo, oportunidad o explotación. Explotación, efectivamente. También lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir las veces que haga falta, ¿no? Si este amigo tuyo, director, no ha coescrito el corto contigo, no ha hecho como mínimo una versión del corto que de verdad haya sido escribirla, no debe firmar el guión. Por muchas notas o indicaciones que haya dado, ideas, todo eso está muy bien, pero eso ya entraría dentro del crédito de director. Lo mismo si fuera un productor, el que te ha dado notas o indicaciones. El crédito de guión solo es para el guionista. El guionista es el que escribe físicamente sobre la página en blanco. Los derechos de autor de la parte de guión son solo para el guionista. O sea que este amigo director se llevará derechos de autor de la parte de dirección, pero no de la parte de guión. Dicho de otra manera también, si escribe un poco, sí le corresponden derechos, que no nos asustemos de repente si alguien reclama algo porque solo ha firmado la última versión y tú llevas un año currando. Le corresponden derechos, lo que pasa es que hay que ver ese reparto de derechos, cuánto le corresponde, de qué parte, si de diálogo, de argumento y equilibrar los porcentajes. Llegar a un acuerdo, quiero decir, si tú has hecho 5 eso versiones y él ha hecho una, pues obviamente lo más lógico es que a ti te correspondan más derechos de autor, pero bueno, eso se habla, se decide y se llega a un acuerdo entre los dos que sea justo. Muy bien. Venga, otra más. Venga. Siguiente. A ver, estoy estudiando un máster y llega el fin de curso y vamos a hacer el pitch final. ¿Vale? Y me dicen desde el profesorado, desde la dirección del máster, que tenemos que ceder los derechos de los proyectos que estaba haciendo para poder pitchearlos. Sí, mira la explotación. ¿Explotación o explotación? Explotación. Denme banderas más grandes. O sea... Efectivamente, ningún máster, ninguna escuela de audiovisual se puede quedar con los derechos de los proyectos que estáis escribiendo. Ok. Sigue tú, que me he quedado. Del tipo que sean, cortos, series, películas, bajo ningún concepto, bajo ninguna excusa de no, es que para que vengan una plataforma X a escuchar los proyectos tenemos que hacer esto primero. No es verdad, no es una milonga, es mentira. No cedáis nunca los derechos de los proyectos a nadie gratis, ya sea una escuela, sea un máster o sea un productor, y sabed que si en alguna escuela o máster os están pidiendo esto, es un abuso en mayúsculas, porque además, si tú estás estudiando, estás pagando ya por una formación, es que es peor que trabajar gratis, porque estás pagando mucho dinero para darle gratis los proyectos a otra persona, que además suelen ser productoras las que están detrás de estos sitios en los que pasan estas cosas. O sea que, por favor, a esto mucho cuidado y decir que no. Y nada, para cerrar ya, recordar a cualquier persona que esté un poco en esta situación tan difícil de empezar en esto y buscar una oportunidad, que lo que hacemos tiene valor, lo decimos muchas veces también. Aunque no tengas mucha experiencia, tu trabajo no vale cero. Has invertido en ti, has invertido en tu formación, tiempo, dinero. Ceder los proyectos gratis o trabajar gratis no te va a traer nada bueno. Y si en algún momento te encuentras alguna de estas situaciones que hemos dicho que son explotación de abuso, pues que además estamos aquí, que nos podéis escribir y os ayudaremos a intentar salir de esto.
Perfecto. Pues muchas gracias. Hasta aquí el concurso. ¿Cómo han quedado? ¿Lo recordamos? ganado. 4-1, 4-1, Bueno, muy bien. Bien. Y me habéis sacado el sobresaliente, Dale. pero. ¿Puedo subir nota con hay un Sí. apéndice? Por supuesto. Pollona es. Uf, pero cuidado que da mucha rabia esto, ¿eh? No, iba a decir que no solo no cedáis los derechos si estáis en un máster y os piden que los cedáis para hacer un pitch, sino que cuando os vayáis a matricular, preguntad Sí. antes qué ocurre con esos derechos y si os dicen, bueno, es que esto se los queda a la productora porque vais a hacer pitches, no os matriculéis ahí, buscad otro máster. Sí, Buscad otro máster y si te lo o otra formación. encuentras, porque no has preguntado y te lo encuentras así de una, no firméis. No firméis, no estéis Escribidnos a obligados. Alma. Cuando algo huele raro, yo siempre también es como, siempre apelar a, cuando se te enciende esa pequeña alerta, esa pequeña banderita roja así como en tu subconsciente, escúchala, párate un segundo y si no sabes si deberías dar un paso, firmar algo o aceptar algo, que nos escriban y les orientamos. Muy bien. Yo creo que con esto más o menos hemos compensado. Estas nos las Bien. quedamos para si algún día invitamos a algún productor al máster. Se quedan guardadas. Y porque habrá más entregas. Gracias. Tranquilos. Dios mío. Sí, esta sección ha llegado para quedarse. Pues hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que podéis escribir vuestras preguntas a podcast@sindicatoalma.es porque haremos un especial de Alma Responde en breve. Y ya está. Un miércoles Acabamos. más. Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección Alba Lucío y Josep Latel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.